Entonces, vamos a retomar ese artículo 14. El artículo 14, ¿esta qué es? El decreto. Entonces, ley 489 de 1900. No es 89. Listo, del 98. Entonces, estamos analizando esta ley, ¿verdad? Ya leímos lo que es el noveno, 10º, 11, 12, 13 y alcanzábamos a hacer unos comentarios adicionales. Entonces, por ejemplo, les hacía mención del artículo 12, que al final del párrafo segundo menciona que todos los actos expedidos por el delegatario podrán ser revisados de acuerdo con las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo. Entonces les decía que esa norma ya está derogada, que es el decreto 01 del 84, y que hoy tenemos, o la ley vigente para lo administrativo, es la ley 1437 del 2011, denominado CEPACA, o Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué lo señalo? Porque de ahora en adelante ya es muy posible que empecemos a citar el código, ¿verdad? Del CEPACA. Y si de pronto tomamos algún documento de más que me esté citando el CCA, el Código Contencioso Administrativo, pues ustedes me estarán citando una norma derogada y por ende la respuesta estará mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son esas preguntas y las respuestas de exámenes y talleres? Son preguntas abiertas para sustentación, donde perfectamente podemos decir, no, profe, la vía judicial en mi concepto es esta, o en mi concepto, o es el derecho a petición, o es la acción de tutela, pero ojo, nunca estar citando normas derogadas. Entonces, primera importante comentario que hacíamos en ese momento. Por ejemplo, en el artículo 13, nos hablan y lo hemos leído de manera reiterada, que podrá delegar, por ejemplo, en los ministros, en los directores de departamentos administrativos, en los representantes legales de entidades descentralizadas, ok, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado. Pero entonces la siguiente pregunta que tenemos que hacernos ahora es, en esa estructura de la administración, ¿dónde están ubicadas todas estas personas? ¿Sí? Entonces, ya voy a ir dejando tarea sobre este tema, específicamente de la estructura de la administración. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que ir haciendo? Administración. Y esta administración, digamos que tiene 3 bracitos importantes, que es ese sector central, donde se encuentra presidente, ministros o ministerios, directores de departamentos administrativos, algunas superintendencias y algunas unidades administrativas especiales. Ese es el sector central. Entonces, ¿qué pasa con nuestro país que tiene, digamos, una organización de forma unitaria, ¿cierto? Que lo hemos visto. Y entonces, en ese momento, hablábamos de la centralización. Ay, bueno, en este momento no me va a salir para no borrar. Hablábamos de la centralización, ¿verdad? Y hablábamos de 2 clases de centralización. ¿Cuáles eran esas 2 clases de centralización? Recuerden. La absoluta y la limitada, ¿cierto, profe? Perfecto. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Ustedes están muy pilosos y pilosas hoy. ¿Quién? Yo, ¿Valentina? sí, señora. Valentina, porque eso amerita punto, Valentina. Listo. Entonces, tenemos una absoluta y una limitada o atenuada, ¿verdad? Pues nuestro país tiene también un toque central, ¿sí? Que no es absoluto. O sea, vemos como, por ejemplo, existen autoridades regionales como los gobernadores y alcaldes. No es absoluto, pero sí es un
un poder central importante, ¿sí? Y es tan importante que nuestro presidente tiene las tres nominaciones: Suprema Autoridad Administrativa, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, cuando de pronto en otros países, digamos, esas potestades están en diferentes personas. Entonces, tenemos una centralización limitada, pero debemos mencionar que es fuerte, ¿no? Y el gobierno nacional entonces da línea, y el gobierno nacional dicta políticas, ¿no? Por ejemplo, en todo este tema de la pandemia ha dictado una política importante y ha hecho, digamos, todo el seguimiento, distribución de vacunas, compra de vacunas, toda esa gestión encabeza ese sector central, ¿verdad? Encabeza el presidente de la República, se ha apoyado de su ministerio de su ministro de Salud. Eh, entonces han fijado esa política, ¿no? Entonces vemos como las noticias que el ministro y el presidente a partir de tal fecha ya pueden vacunarse los de tal edad a tal edad, ¿verdad? Pero eso, digamos que es muy fuerte, pero también hemos tenido unas autoridades regionales importantes, ¿sí? Que les vamos a ubicar por acá. Por ejemplo, los alcaldes. ¿Qué alcaldes de pronto han sido, digamos, o se han visto mucho en noticias? Bueno, obviamente Bogotá, Claudia López, hemos visto el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín, El de- digamos que han estado, Bucaramanga, que han estado también muy fuertes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con Claudia López? Antes que el gobierno nacional dictara la cuarentena, ¿sí? Nosotros, quienes estábamos en ese momento en Bogotá, entramos como 3 días antes, que fue desde un viernes, que ese día estábamos en clase, esa semana estábamos en clase, y el día viernes, pues el jueves nos tocó salir sin saber qué iba a pasar, pensando que íbamos a regresar el lunes siguiente. Bueno, nunca pensamos que esto iba a pasar, que después de 1 año y medio íbamos a continuar en casa. Pero fíjense que Bogotá tomó esa cuarentena 3 días antes, que la alcaldesa Claudia López lo tomó algo como educativo y bueno, para ir mirando cuál era la dinámica de la ciudad. Esa decisión también, digamos que tenía la autoridad para tomarla, ¿sí? Tenía autoridad en tomarla. Entonces, acá también van a existir en este sector, que es el descentralizado territorialmente, unas características importantes. Entonces, para ir en orden, tenemos ese sector central, ¿sí? Y ahora entendemos, oiga, ¿por qué teníamos que ver la centralización? ¿Sí? Porque era necesario ver ese concepto de centralización. Ahora, estamos viendo el sector, por ejemplo, descentralizado, que es el siguiente que vamos a ver, la siguiente figura, ¿cierto? La descentralización. Y esta es una descentralización por servicios, esta segunda ramita, ¿sí? La tercera es la descentralización territorialmente. Entonces, acá como vemos unas entidades o unas autoridades, acá también vamos a tener otras tantas importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos una entidad, una economía, una sociedad de economía mixta. Acá estaría, pero ¿acaso sabemos qué organizaciones en este son economía mixta en Bogotá? O sea, perfectamente la podemos conocer, pero no sabemos su naturaleza y no sabríamos ubicarlos en esta estructura de la administración, ¿sí? Entonces nos vamos a preguntar las universidades públicas donde se encuentran ubicadas, por ejemplo, dónde se encuentran. Estos son como los más fáciles, ¿no? Los más fáciles, los ministerios, departamentos administrativos. Acá ya se nos empieza a complicar un poquito. Hay innumerables organismos, entidades que pertenecen a este sector y no sabemos, y obviamente como lo hemos estado viendo, cada uno tiene sus características, pues muy, muy importantes. Acá en el sector descentralizado territorialmente vamos a tener lo que son las gobernaciones, los distritos, áreas metropolitanas, hasta cabildos indígenas, ¿sí? Todo lo que es en el territorio. Y ahorita más adelante que vayamos siguiendo con la explicación, vamos a entender la razón de ser, de haber visto esos conceptos, de haber explicado esas diferentes matices en las que el Estado puede transferir esas funciones, ¿cierto? Pero también debe tener una razón de ser y obviamente unas reglas de juego. Bien, entonces, ahí vamos a ir. ¿Por qué estaba hablándoles de esta estructura? Porque acá el código, por ejemplo,
el artículo 13 de la ley 489, perdón, no es código, es ley, nos habla entonces de podrá delegar en los ministros, en los directores de departamento administrativo. Ah, ok, ya sabemos dónde están ubicadas estas dos autoridades, ¿verdad? En el sector central. Ahora, ¿dónde están ubicados los representantes legales de entidades descentralizadas? Ok, ya vamos viendo que es el segundo bracito que les acabo de indicar, ¿verdad? Y adicionalmente hay dos descentralizaciones, por servicios o especializada, obviamente, ¿no? Superintendentes. Ahora, ¿dónde están los gobernadores, alcaldes y alcaldes? Ah, bueno, está en el tercer bracito, en esa descentralización territorialmente. Ok, entonces ya vamos ubicando, que para mí es muy importante como docentes, como docente, indicarles a ustedes cuál es la razón de ser, pues, de los temas que estamos analizando. No son, digamos, tiros al aire, sino todo tiene una razón de ser. Bien, una vez dicho eso, creo que la clase pasada fui como muy juiciosa, dándoles algunas explicaciones adicionales para que veamos, ¿sí? Un poquito más allá, ¿sí? De solo la esencia o el sentir del artículo. Entonces ya de pronto vamos viendo más cositas. Ahora, íbamos en la delegación entre entidades públicas. Y debemos hacer la comparación, no recuerdo si alcanzamos a hacerlo, la comparación, por ejemplo, con el artículo 10. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar ahí. Artículo 14 de la delegación entre entidades públicas. Ok, entonces ahora no solo la delegación se puede entre superior jerárquico y funcionario jerárquicamente inferior, también se puede entre entidades públicas. ¿Sí? Entonces, digamos que hay perdón, otra clasificación o forma para hacer esa delegación, ¿verdad? Entonces, leamos. La delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional, efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales, deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijan derechos y obligaciones tanto de las entidades delegante y delegataria. Asimismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas. Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o interadministrativos. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la diferencia con este artículo 10? Tomémonos nuestro tiempo, no estamos corriendo. Diferencia importante. Les escucho. El acto, profe, si no sé. Sí, ¿quién me A habló? nivel Yo, metropolitano profe, Julián Fajardo. Julián. Sí, Los así es, convenios, Julián. profesora, y las áreas la metropolitanas, Exacto, existencia de entonces, convenios, de celebración de convenios. exacto. Entonces, Julián, recuérdame tu apellido, por favor. Fajardo Morales, profe. Fajardo. Perfecto, entonces, miren. El artículo 10, como digamos el primer requisito que señala de la delegación es, debe hacerse un acto de delegación y adicionalmente tiene que ser por escrito, ¿ok? Hasta ahí entendemos que esa delegación es entre superior jerárquico y inferior jerárquico, ¿sí? Ahora, el artículo 14 ya nos habla de un convenio y nos habla de esa delegación entre entidades públicas, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante. Entonces, la primera delegación que habíamos visto es entre
funcionario jerárquicamente inferior y funcionario jerárquicamente inferior. Y para esto necesita un acto administrativo. ¿Sí? Un acto administrativo que él, el dueño de la función, le dice: Pepita, yo necesito que por favor usted, le voy a delegar esta función, yo necesito que usted la cumpla. ¿Sí? Entonces, identificación de Pepita, con cargo y demás, identificación. Recuerden que los actos administrativos, uno de los requisitos es que debe existir una motivación. Debe estar debidamente motivado ese acto administrativo, identificado mediante la resolución 001 del 2021. ¿Sí? Ahora, el artículo 14 nos está diciendo de esa delegación de pronto entre iguales o entre pares, entre entidades públicas, ¿verdad? Se puede hacer la delegación, sí, así digamos que se entiende la norma, pero ojo, ya no va a ser por acto administrativo, ¿sí? Sino va a ser por convenio. Y adicionalmente ese convenio, digamos que va a ser parecido a lo que conocemos de un contrato estatal. ¿Sí? Entonces debe también ser muy riguroso. El artículo señala que se debe decir quién es la entidad y que adicionalmente en esa entidad quién va a ser la persona que la va a cumplir o quién va a ser el responsable. Digamos que en alguna medida es un poco más solemne, ¿no? Porque pues acá esto podría ser, o es mejor dicho, un acto administrativo unilateral. Esta persona no va a aceptar, no van a existir unas obligaciones para esta persona. En este caso sí. Acá, por ejemplo, se puede señalar por cuánto tiempo, unos derechos, unas obligaciones. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a revisar el artículo 20 de la ley 1454 del 2011. Artículo 20. Bueno, primero, como siempre, de qué habla la ley. Es por medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y bueno, hay otras especificaciones o disposiciones. Artículo 20. Nos sigue hablando de la delegación, este artículo 20, que señala: la nación y los diferentes órganos del nivel central podrán delegar en las entidades territoriales o en los diferentes esquemas asociativos territoriales y en las áreas metropolitanas, por medio de convenios o contratos plan, atribuciones propias de los organismos y entidades públicas de la nación, así como de las entidades e institutos descentralizados del orden nacional. En la respectiva delegación se establecerán las funciones y los recursos para el adecuado cumplimiento de los fines de la administración pública a cargo de estas. Entonces vemos cómo, digamos, va en concordancia, ¿no? O podríamos decir que este artículo 20 de la ley 1454 de 2011 es concordante con el artículo 14 de la ley 489 de 1998. Y entonces, en este punto es importante anotar lo siguiente. En este caso planteado, el delegatario no es colaborador directo del delegante. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos entre pares o entre iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos analizando, ojo, recuerden lo que es el artículo 20 y ese artículo 14. Otra característica, no hay subordinación o diferencia, subordinación, no hay subordinación. Acá sí hay subordinación, ¿verdad? En el segundo caso no hay subordinación. Entonces, la delegación no se va a concretar en un acto administrativo de carácter unilateral. Entonces acá, no acto administrativo unilateral. Aquí sí, mírenlo. Entonces les decía, acá el delegatario no tiene que aceptar, ¿sí? el acto administrativo, lo que ordena el acto administrativo, ¿no? Es un acto unilateral del delegante. ¿Bien? En cambio, acá
Imagínense que sí, digamos que requiere una aceptación, una fijación de derechos de las partes y obligaciones de las partes. El artículo, recuerden, dice del delegante y delegatario. ¿Sí? En mi concepto, esto ya es un concepto personal que me ha dado la práctica, en este evento no hay delegación, en este. ¿Sí? No hay delegación porque la delegación, digamos que requiere un acto unilateral. Y el contrato, independientemente que sea privado o público, necesariamente pues es un acuerdo de voluntades. Ese es mi concepto. Ustedes podrán apartarse o podrán estar de acuerdo, pues ya, creo que ya debemos, depende esa posición jurídica de una sustentación jurídica robusta, ¿no? Y esto también les quiero dejar tanto para la vida como para nuestras clases. Siempre preguntémonos, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, solo tengo, digamos, unos años de experiencia y demás, pero no la tengo absoluta. En el momento, por eso mi invitación siempre es que lean. En el momento en que ustedes no estén de acuerdo, profe, qué pena, mire, es que yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Desde estos espacios se aprende y esto los va a llevar a una vida profesional, creo que también satisfactoria y dirigida hacia la excelencia. No podemos, utilizando de pronto una frase que se utiliza comúnmente, tragar entero, ¿sí? Y también enseñándoles como a la lectura de los artículos. Es posible que de pronto pues, se vayan por la línea exegética, perfecto, también es viable, pero siempre el llamado está como a ir un poquito más allá, ¿sí? Como hacer ese análisis. Y acá quise de pronto plantear un análisis preliminar para lo que podemos seguir encontrando en las clases, ¿bien? Y como para que hagamos ese ejercicio también. Bien, entonces voy a regresar por acá a las diapositivas. ¿Dónde están? Se me perdieron por un momento. Listo. Entonces, con eso daríamos cierre al análisis de la figura de la descentralización. Bien, de la descentralización. Y la siguiente a analizar sería entonces esta siguiente de la descentralización. Bien, entonces vamos a leer el artículo 7º de nuestra ley 489. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Yo, Bueno, muchas artículo gracias. 7º, descentralización administrativa. En el ejercicio de las facultades de esta ley y en general el desarrollo y reglamentación de la misma al gobierno serán especialmente cuidadosos en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En consecuencia, procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles de administración, siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias de nación. Perfecto. Ahí, profe. ¿Dónde quedaste en función? En el punto de las estrategias de la nación, el último subrayado. No, continúa, porfis, continúa. Igualmente, al interior de las entidades nacionales descentralizadas, el gobierno velará porque se establezcan disposiciones de delegación y desconcentración de funciones, de modo tal que sin perjuicio del necesario control administrativo, los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de formulación de los anteproyectos de presupuesto anual
de la respectiva entidad o la región del cual es. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, me voy a regresar por acá. Ya tenemos entonces la primera noción de lo que es esa descentralización, ¿vale? Ahora, regálenme un segundito. Entonces, esta descentralización es una figura chévere. Entonces, digamos que esta descentralización es un fenómeno, así tal cual como está previsto en la diapositiva, es un fenómeno en virtud del cual se le otorga a las entidades públicas competencias administrativas para que las ejerzan, ojo, bajo su nombre y bajo su propia responsabilidad. ¿Sí? Entonces, la clase pasada en delegación les decía, bueno, le voy a delegar a Concepción realizar la exposición de este tema, ¿sí? Pero entonces necesito, Concepción, que tengamos un taller, vas a explicar esto, necesito 2 ejercicios prácticos y al final un quiz, ¿sí? Y yo voy a estar pendiente. La función sigue siendo mía. Ahora, acá vemos cómo existe una desligación, por decirlo de alguna forma, de esa competencia. Tan es así que ya la van a ejercer bajo su propia responsabilidad y en su propio nombre, ¿sí? Entonces yo ya no voy a tener, digamos, esa capacidad para verificar usted cómo lo está haciendo, ¿sí? Ya no existe, digamos, tanta responsabilidad. Usted mirará cómo lo hace, es su responsabilidad, ¿sí? A partir de esta concepción de la descentralización, puede verse una notoria diferencia entre lo que es la desconcentración, esta que vimos acá, y la descentralización. Y digamos que se materializa en las dos un otorgamiento de funciones o de competencias administrativas. Sin embargo, en la descentralización, esas funciones, digamos que son propias de la entidad sobre la cual recaen, ¿sí? Son propias de esa entidad, así que las va a ejercer bajo su nombre y bajo su propia responsabilidad. Mientras que en la desconcentración, recuerden que esas competencias o funciones siguen siendo del Estado o de la entidad nacional. Lo que sucede es que se va a actuar a través de un agente. Bien, entonces recuerden, entonces en el jerárquico funcional, recuerdan que el sector central era quien daba la línea y de pronto les ponía un ejemplo de alimentación. No, es que acá en territorial, Baupés, yo quiero darles solo de menores de 5 a 10 años. No, qué pena. Sigue siendo una función del orden central, ¿sí? Y no puede nunca tener esa autonomía. En cambio, acá ya hay una clase de autonomía y pues es una autonomía importante. Entonces, dentro de esa descentralización administrativa, se han identificado 3 modalidades. La primera, descentralización territorial. ¿Sí? Segunda, la descentralización especial. La descentralización sobre cada. Conceptualmente vamos a definir como el otorgamiento, todas van a ser otorgamiento de funciones o competencias administrativas. Ese digamos que va a ser la primera definición para todas, ¿sí? Para todos va a ser un otorgamiento de funciones o competencias administrativas. La siguiente pregunta es ¿a quién? ¿A quién se le van a otorgar esas funciones? En esa, digamos que radica una diferencia importante entre estas 3 categorías. Entonces, estamos hablando de la territorial. Entonces, lo iniciamos, su definición, con que es ese otorgamiento de competencias o funciones administrativas, ojo, a las colectividades regionales.
colectividades regionales, para que en su nombre y bajo su propia responsabilidad, o dicho de otra forma, en virtud de esta modalidad, digamos que se le concede a estas colectividades locales una autonomía para que se autogobiernen. Y ahí vamos a entender lo que les estaba hablando anteriormente de lo que ha pasado en la pandemia. Gobierno nacional da unas directrices importantes, pero el gobierno local, distrital, también tiene su autonomía, ¿sí? En ningún momento dijimos que esa cuarentena anticipada que solo vivimos en Bogotá haya estado mal, o que haya sido una instrucción ilegal o una orden ilegal, no. Básicamente, la alcaldesa, por ser la primera autoridad del distrito, pues tiene ese grado de autonomía. Entonces, apliquemos este concepto a la situación de Colombia. En el país, esta modalidad de descentralización, es decir, la descentralización territorial, se materializa ¿en qué? Se materializa en la existencia de los departamentos, de los municipios, y por esa razón reciben el nombre de entidades territoriales. ¿Sí? Y ustedes recuerdan en esa estructura de la administración, que acá tengo la estructura, la voy a volver a hacer rapidísimo, estructura. Tenemos entonces acá 3 bracitos, acá está esa descentralización territorial. Y entonces les decía, están gobernaciones, distritos, municipios, áreas metropolitanas, hasta cabildos indígenas. ¿Recuerdan? Entonces ya estamos ubicados, digamos, en esa estructura de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, esta modalidad de descentralización, digamos, que se sustenta en 2 aspectos importantes. Uno, el de la convivencia sectorial, o conveniencia sectorial, y el otro, digamos, un aspecto político importante también, ¿sí? ¿Y por qué de conveniencia? ¿Por qué Porque se entiende que resulta muy favorable o muy beneficioso para las comunidades o colectividades regionales tener capacidad para atender y sobre todo resolver sus propios asuntos, ¿no? Y tener la necesidad, y no tener, perdón, la necesidad de esperar que ese sector central lo resuelva o lo tramite, ¿sí? Que entonces también hemos señalado en clase que Colombia tiene, digamos, necesidades diferentes en todo su territorio. Y hemos hablado, por ejemplo, de una necesidad en Guajira, la alimentación de sus niños y niñas, una necesidad de Bogotá, el tema ambiental, el tema de movilidad. Entonces vemos cómo son necesidades diferentes y pues que requieren soluciones diferentes, ¿verdad? ¿Y quién más va a conocer esa necesidad que su autoridad regional o local, ¿verdad? Sin necesidad de estar esperando ese sector central para que solucione, pues, algo, ¿sí? Que deba ser ya de urgencia. Y ahora, ¿por qué político? Porque se considera que la descentralización territorial es una manifestación de la democracia en la medida que se les permite a las colectividades regionales autogobernarse, ¿verdad? Entonces vemos en las últimas declaraciones de Claudia López que ha señalado, no voy a militarizar, pero sí va a existir algún tipo, digamos, de patrullaje por la policía militar, ¿sí? Entonces es autónoma para verificar qué va a hacer con esa situación, digamos, de inseguridad que se está presentando en el territorio, ¿sí? En Bogotá. Entonces, para esta modalidad de descentralización, para que se configure, digamos que se requiere de la confluencia de algunos elementos o aspectos muy importantes y son súper chéveres si ustedes me van a ir diciendo, a ver, cómo ven. El primero, que ya hemos hablado bastante de eso, y es el de la necesidad.
necesidad, ¿sí? Entonces, es necesario que existan unas necesidades, ¿sí? Pero esas necesidades, digamos que deben ser exclusivas de cada sector, ¿sí? Y por supuesto, diferentes a aquellas necesidades que son comunes a la nación. Y digamos que estas necesidades surgen de la propia Constitución y por supuesto de la ley. Entonces, si ustedes revisan los artículos 298 y 311 de la Constitución Nacional, digamos que se establecen las funciones de los departamentos y de los municipios, ¿sí? Y en los artículos 288 y 356 también de la Constitución Nacional, ustedes encontrarán un mandato que señala que a través de la ley se distribuirán las competencias y los servicios entre la nación y las entidades territoriales. Y eso digamos que se ha hecho, al menos parcialmente, a través de la ley 715 de 2001 y digamos que de sus correspondientes modificaciones. Y a través de esta ley, digamos que se dictan algunas normas sobre recursos y competencias en lo que tiene que ver con temas como la educación, la salud, entre otros sectores. Y por lo general, esta es modificada cada vez que entra en vigencia un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y pues reglamentando la distribución de competencias y servicios entre estas y la nación. Y adicional, por el decreto 1188 del 2003, ¿sí? En la ley 489, que hemos venido analizando y que estamos siguiendo para efectos de analizar estos fenómenos jurídicos, también hace referencia precisamente el artículo 7, ¿sí? A las competencias y los servicios a cargo de las entidades territoriales, como ya lo vimos anteriormente. Y por último tenemos la ley 1454 del 2011, que revisamos también el día de hoy al analizar ese artículo 20, que también hace referencia a este aspecto, ¿sí? Pero esto se encuentra previsto en el artículo 27, ¿sí? Que señala los principios que regirán el ejercicio de esas competencias. Ahora, de tarea, la revisión de cada uno de estos artículos. Recuerden que la lectura de estos artículos también es clave y podríamos dejar unos minuticos antes de finalizar clase como actividad asincrónica para que ustedes revisen desde la comodidad de sus sitios de estudio estos artículos. Entonces les repito, artículo 298, 311 de la Constitución Nacional, 288 y 356 también de la Constitución Nacional, Ley 715 de 2001, Decreto 1188 de 2003 y el artículo 27 y séptimo, acá les voy a sumar, de la Ley 1454. Bien, y este es el séptimo de la 489 del 98. ¿Sí? Artículos para revisar. Ahora, ya vimos esa necesidad, esas necesidades exclusivas, ¿no? Ahora tenemos otro requisito importante. Por favor, si tienen preguntas, activen el micrófono. Bienvenidos todos los comentarios o preguntas. ¿Hasta el momento tenemos? Porque yo acá me encarreteo hablando del tema y de pronto no estoy pendiente del chat. Pero bueno, creo que no hay preguntas hasta el momento. Entonces, acá continúo mientras de pronto van saliendo algunas preguntas. Ahora, tenemos el segundo aspecto. El segundo aspecto o elemento para que se configure este fenómeno de la descentralización territorial, y es que tengan personería jurídica. La próxima clase vamos a hablar de este tema. ¿Cuáles son esas personas que necesita la administración pues para cumplir con sus funciones? Necesita unas personas de carne y hueso así como nosotros, como ustedes, cuando ya puedan ejercer esta hermosa carrera y les guste el ejercicio del sector público, ¿no?
necesitarán de ustedes, pero también es necesaria la creación de esa personería jurídica. ¿Y por qué? Porque si estamos diciendo que las funciones o competencias administrativas que se radican en cabeza de esas entidades las asumirán bajo su nombre, su propio nombre y bajo su responsabilidad y que se van a autogobernar, pues necesariamente deben tener para esos efectos la capacidad legal, ¿verdad? La capacidad de sujetos de derechos y de obligaciones, como nosotros y nosotras, ¿sí? Entonces tenemos también ya unos derechos y unas obligaciones, y más, por ejemplo, cuando suscribimos algún tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, en el artículo 3º del decreto 1222 del 86, más conocido como el Código de Régimen Departamental, se le va a reconocer la personería jurídica a los departamentos. Creo que estos decretos se los van a aprender muy fácil, porque el Código de Régimen Municipal es el decreto 1333 del mismo año, de los municipios, ¿sí? Pero este sí es el artículo 4º. Entonces, este es el régimen, o conocido como el régimen departamental o el Código de Régimen Departamental, y en su artículo 3º prevé la existencia de esa. Y al mismo tiempo, digamos que para los leyes y normatividades de la Cámara, de la página del Senado, ¿vale? Porque estas pues están debidamente actualizadas y demás. Entonces, miren, decreto 1222 de 1986, conocido o se expide el Código de Régimen Departamental. Y entonces nos vamos al artículo 3º. La nación, los departamentos y los municipios son personas jurídicas. Ok. Ahora nos vamos al decreto 1222 del 86. Acá entonces, a través de este decreto, se expide el Código de Régimen Departamental. Y nos vamos al artículo 4º, ¿verdad? No, mentiras, 3º. ¿Qué hice? Era el 1333, como que no están pendientes, no están atentos, me hubieran dicho, profe, está mal. Entonces acá está, decreto 1333, Código de Régimen Municipal, ¿verdad? Y acá sí nos vamos al artículo 4º. La nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios son personas jurídicas. ¿Sí? Son personas jurídicas. Ya vemos ahí cómo, o vemos el sustento legal, ¿verdad? De la personería jurídica, de lo que les estaba mencionando, de los departamentos y los municipios, específicamente en estos dos artículos. Ahora, que de pronto, no sé si ustedes vieron, mientras yo voy borrando por acá les cuento, no sé si vieron la respuesta de la ministra en la moción de censura. Entonces, dice como, pero es que con esos contratistas también firmó, por ejemplo, el distrito. ¿Sí? Entonces, esa afirmación surge de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué el distrito? Porque tiene personería jurídica, ¿sí? Y tiene esa capacidad de adquirir derechos y obligaciones y suscribir contratos, ¿sí? Por eso es que se puede. No lo va a hacer como persona natural. No lo puede hacer Claudia López como persona natural. No lo puede hacer Karen Aurinem como persona natural. No, cada uno va a tener personería jurídica, ¿bien? Para, digamos, tener esa capacidad legal. Ahora, tercer elemento o aspecto, que es la autonomía presupuestal. Es decir, es indefectible que las entidades territoriales
tengan su propio patrimonio. Y presupuesto, y por supuesto, que los puedan administrar según sus necesidades propias, según sus necesidades exclusivas o según sus criterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá necesito, es un acueducto, ¿cuánto me vale el acueducto? ¿Sí? Entonces, revisemos el artículo 362 de la Constitución Nacional. Y para allá vamos. Acá está, ¿sí? Me aparece el 362. 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios, ojo, de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación. Ojo, y esa es la regla general hasta ese momento, y la excepción es cuando pues exista temporalmente ese caso de guerra exterior. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es un sustento constitucional de esa autonomía presupuestal. Entonces van a tener su dinero, ¿sí? Van a poder, digamos, ¿cómo se llama? Administrarlo de acuerdo con sus necesidades, sin necesidad que ese presupuesto tenga que ir a la nación, ¿no? A menos que exista una situación de guerra exterior, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno central también es autónomo y vimos ayer que noticia, que salió ayer en noticias, Lo de las monedas, profe. lo de las monedas, sí, que yo la verdad no he escuchado mucho, no he, digamos, entrado a analizar la situación puntual, pero así como lo plantean los medios, pues sí, oiga, ¿cómo nos estamos gastando ese dinerillo? ¿Sí? Y eso lo pueden hacer en virtud de esa autonomía presupuestal, Profe, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, otra señora, cosa es el cambio de las camionetas de los congresistas, ¿no? Ya ahora no son marca Toyota, sino Mercedes-Benz. exacto, sí, sí. ¿Quién me contestó? Sí, Paula, ¿quién me contestó lo de las monedas? Que estaba por allá a lo Yo, profe lejos. Julián Fajardo. Julián, Julián, qué chévere que hoy está súper participativo. Y sí, Paul, por ejemplo, vemos que a veces dentro de esa autonomía, Dios mío, pasan unas cosas increíbles, ¿no? Pero pues digamos, una potestad que la ley le reconoce. Y pues nosotros como, digamos, veedores también debemos estar ahí pendientes o lo que se está haciendo hoy a través de los medios de comunicación, el periodismo, la comunicación social. Creo que estamos teniendo una participación importante y lo que yo les decía, no tragamos entero, ¿sí? O sea, díganme para qué teniendo necesidades económicos, bueno, teniendo unas necesidades importantes, ¿no? O sea, vemos dónde está esa austeridad que, digamos, ha sido política del gobierno desde hace muchos años, no solo de este gobierno. También entonces se requiere una reforma tributaria, ¿no? Donde pues están tratando de reunir un capital importante, pero entonces, digamos que a veces es un poco contradictoria la situación, ¿no? Pero digamos que todos estos elementos se dan en estos espacios para que ustedes puedan tener un análisis, digamos, es importante que es el de la autonomía, ¿sí? Este aspecto tiene relación con la organización de cada entidad territorial,
Entonces, internamente, las entidades territoriales podrán organizarse de la mejor forma que consideren para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Entonces, digamos que también todo surge a partir de esa necesidad, de esas necesidades exclusivas, ¿no? Entonces, oiga, ¿cuáles son los requerimientos de Bogotá? Bogotá, ¿cómo está en temas de violencia contra la mujer? Entonces, digamos, una Secretaría de la Mujer importante, ¿sí? Digamos que al inicio de la pandemia lideraron el tema de una manera, pues creo que más activa en este momento. Ya los he perdido de foco, de pronto por alguna inactividad. Bueno, los jóvenes también cómo están, ¿sí? Y frente a esas necesidades, digamos que también tienen esa autoridad administrativa para poderse organizar. Yo necesito acá una secretaria de la mujer que tenga este perfil, que tenga tantos años de experiencia, ¿sí? Necesito X cantidad de personas con estos perfiles, ¿verdad? Entonces, digamos que a eso hace alusión. Tenemos otros dos elementos y creo que vamos a mirar si con eso termina la clase del día de hoy. Y anteriormente les cito, pero esas entidades territoriales, unas autoridades locales. ¿Sí? Entonces, dentro de esas entidades territoriales deben existir unas autoridades locales y esas autoridades locales deben ser elegidas por la propia comunidad. ¿Sí? O en su defecto, nombradas por sus representantes. ¿Sí? Entonces, esas autoridades locales elegidas serán lo que conocemos como diputados. En el caso de los departamentos, los concejales. En el caso de lo que son los municipios o distritos. Y por supuesto, los alcaldes. Entonces, estas primeras autoridades serán elegidos por la comunidad. ¿Sí? Y a partir de esa autonomía administrativa, otras autoridades de estas personas hacia abajo podrán ser designadas por cada una de estas autoridades. ¿Bien? Digamos que, entonces, de acuerdo con esto, podrán organizarse de una forma que consideren apropiada para cumplir con esas necesidades o llenar esas necesidades requeridas en su territorio, ¿sí? Entonces, esas autoridades locales elegidas, repito, serán diputados para el caso de los departamentos, concejales, concejalas para lo que es municipios y distritos y por supuesto los alcaldes. Y en cuanto a esas autoridades locales nombradas, serán aquellos funcionarios que sean designados por esas autoridades elegidas. Entonces, estos son, digamos, autoridades elegidas, ¿sí? Y estas otras que van acá serán autoridades nombradas, ¿sí? Nombradas. Ahora, el sexto elemento. El sexto elemento es el control, es un control del poder central. Debe existir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no se olviden que estamos en un estado unitario y por esa razón las entidades territoriales, si bien tienen autonomía, esa autonomía no va a ser absoluta. Debemos seguir ese sector central, ¿sí? Que digamos es limitado, tiene una fuerza limitada, pero importante, ¿sí? Y es el que nos va a dar una línea, digamos, en ese actuar que también den, ¿no? Entonces, el ministro dice, del ministro de Salud, a partir de mañana se pueden vacunar todos los jóvenes de 18 a, no sé, 15 años. En todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, será así, será de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos un sector central fuerte que da línea, ¿sí?
Y tenemos unas entidades también territoriales autónomas, ¿sí? Pero más no son independientes. No es una autonomía absoluta, porque entonces ya no seríamos Estado unitario, sino ¿qué clase de Estado? ¿Mm? ¿Federal? Perfecto, Concepción. Si no seríamos federal, ¿sí? Donde cada uno tenga autonomía hasta para legislar, ¿verdad? Sino que somos república unitaria con un sector importante o con una fuerza importante del sector central. Santiago, sí señor. Profe, Santiago, ¿qué pasó con el audio? A veces no veo chats, Sí, profe. Es que hay veces pero escribo ahí la más rápido. respuesta es correcta. No, Santi. Ustedes saben que los micrófonos para ustedes en este espacio conmigo están más que abiertos. Entonces, ¿cómo les parece esa explicación y esa razón de ser que hayamos iniciado por el análisis de lo que es el Estado? Pues digamos, analizando lo que es el Estado, clases de Estado, ¿sí? Aterrizándole al caso de nosotros, vimos esa evolución normativa, esa necesidad de Estado. Y para llegar al análisis, digamos, de estas figuras tan importantes de traslado de competencias, ¿sí? Hasta el momento, ¿cómo va todo? Claro. bien, profe, claro. Bien, sí, señora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la siguiente clase, continuamos con ya la última, o bueno, con la otra, que es la desconcentración especializada o por servicios, que es esta de acá, la segunda. Vamos a hablar de servicios. Luego pasamos a la de colaboración. La pregunta entonces sigue siendo, ¿a quién se la vamos a trasladar esa función o esas competencias? Y yo creo que ahí terminaríamos esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte de lo que es, iniciamos con el tema del Estado. Terminamos esto, hablamos de lo que es la persona natural y persona jurídica, y por favor vayamos trabajando la estructura de la administración. Esta estructura de acá. Esta que les estaba haciendo acá, pero necesitamos hacerla mucho más completa, ¿no? Esta estructura de la administración. Donde está ese sector central, sector descentralizado, eso. Entonces yo creo que la podríamos estar entregando para de hoy en 8, por favor. ¿Bien? De todas maneras, la próxima clase seguimos revisando, pero es importante que la vayan iniciando ya. ¿Ya tienen de pronto el link? Sí, profe, ya lo pasaron al grupo. Listo. Entonces, ahí pueden ir mirando qué entidades son de cada sector, ¿sí? Creo que también pueden encontrar la estructura en libros y demás, pero también se pueden apoyar en ese link. Ya van a ir entendiendo de dónde surge toda esta, digamos, dinámica de organización. Entonces, quedarían esas tareas, aprovechando el tiempito que les voy a dejar, que es más o menos 30 minutos, que nos daría de la lectura de esos artículos que les había señalado por acá, ¿lo recuerdan? Algunos artículos de la Constitución y unas leyes. Entonces, vamos a aprovechar ese tiempito para una lectura personal, ¿sí? Y adicionalmente, para ir revisando y buscando esa estructura de la administración para entrega de hoy en 8 días. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Comentarios, ¿quieren que de pronto repitamos algún tema o hasta el momento vamos bien? Hasta el momento vamos bien. Listo, perfecto, Concepción. Profe,
Y esa entrega es hacer como una especie de mapa conceptual, esa entrega que dijiste de la... Sí, Ah, listo, profe. sí. Perfecto. Preferiblemente, digamos, para tener eso así visualmente, ¿sí? Porque se nos va a extender mucho ese cuadro, puede llegar a ser inmenso, porque podemos ir señalando algunas entidades u organismos. Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿dónde está, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Dónde está ubicada? ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, que hacer todo ese, irlas incluyendo en ese mapa. Entonces, la invitación está para que lo empecemos a trabajar en nuestros computadores. Esto va a ir creciendo de una manera, pues, importante, porque vamos a ir tratando de ubicar algunas entidades u organismos en esta estructura de la administración. Por favor, háganme preguntas. ¿Todo bien? Bueno, también a mí ya me llegó el link. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Karina. Yo también lo voy a empezar a cacharrear y lo voy a socializar con mis niños y niñas del otro grupo. Bueno, Concepción, ¿me quieres preguntar algo? No, señora, qué pena, No. dejé abierto el